el segundo bloque temático de esta unidad, estábamos comentando en la clase anterior que tenemos el trabajo con los pensadores, los pensadores, parte del legado de la pedagogía, y que la inmensa cantidad de autores y pensadores y estudiosos de la educación merecen un recorte, no podemos abordarlo en su totalidad, por lo tanto hemos hecho una selección, hemos tomado un criterio para poder tomar algunos aportes de algunos pensadores, y ese criterio tiene que ver con Latinoamérica y la educación pública y popular. Es decir, nosotros hemos considerado que para los objetivos de esta unidad, que es poder empezar a pensar, empezar a reconocer cómo se pensó, qué cosas han conformado el debate de la educación pública, nos parecía importante tomar esta primera selección, que son 3 autores, 3 pensadores de Latinoamérica que han dejado su huella, su marca en la conformación del sistema educativo en América Latina, que son Domingo Faustino Sarmiento, Simón Rodríguez y Paulo Freire. Entonces, la clase de hoy intenta hacer un resumen muy, muy apretado de estos 3 pensadores. Sabemos que a Sarmiento ustedes lo van a estudiar y lo van a continuar profundizando en Historia de la Educación Argentina, incluso hemos armado con el profesor Gonzalo Gutiérrez un trabajo conjunto para que podamos ampliar y articular la perspectiva pedagógica e histórica para el estudio de la obra de Sarmiento, y los otros 2 autores, Simón Rodríguez y Paulo Freire, seguramente los van a poder profundizar a lo largo de la carrera. Bueno, hoy yo quería compartir en esta primera filmina, además, una idea que me pareció muy potente para el presente, porque preparando la clase de hoy y repasando la obra de estos pensadores, decía, bueno, pensadores que nos ofrecieron una forma de inventar la educación a partir del siglo XVIII, XIX, XX, pero hoy, ¿qué significaría pensar hoy la educación? Nuestra intención es no quedarnos solo con el recorrido histórico, con revisar el legado pedagógico, sino pensar desde ahí la realidad actual. Y justamente ayer se cumplieron 4 años de un instituto que se ha creado en la provincia, que es el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, que dirige la profesora Adriana Fontana, y en conmemoración de ese año leía un artículo que ellos publicaron allí, que se llamaba, que me parece que ilumina o nos ayuda, nos ofrece una forma de pensar la pedagogía hoy, y que tiene que ver con algunas ideas que en la última clase habíamos desarrollado respecto al lugar del acompañamiento de la pedagogía a los procesos educativos. El artículo se llama Pequeñas Alegrías, una pedagogía en ciernes, ¿no? Con esta idea de una pedagogía que se va reconfigurando, se va formando, está en proceso de maduración, de desarrollo. Y en ese artículo la profesora decía que en realidad esa pedagogía en ciernes, esa pedagogía que se va formando, es una pedagogía abierta al diálogo con las tecnologías digitales, una pedagogía dispuesta a una relación en la que se potencien sus cualidades. Y justamente miren lo que destaca como cualidades de la pedagogía: el acompañamiento y la promesa de una transmisión. Dice Adriana, en este marco la modalidad combinada, se refiere a la modalidad de presencialidad y virtualidad, adquiere un sentido singular. El aula virtual y el aula presencial son lugares de encuentro con los otros y con el saber. Una pedagogía en tanto acompañamiento a ese aula lugar de encuentro con el otro y con el saber. Es siempre una promesa. Algo nuevo se abre allí. Bueno, traía esta reflexión para abrir el tema, porque me parecía que es una forma de ilustrar, una forma más de ilustrar lo que significa pensar la educación y no olvidar el momento que estamos viviendo y los desafíos que hoy se están desplegando en torno a la educación en este contexto de pandemia y a la educación en el contexto de la virtualidad. Entonces traía esta idea que la verdad que me pareció muy rica, muy interesante,
y planteada en el día de ayer. De paso, los invito a que ingresen a la página oficial del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, porque hay muchos materiales en los cuales también pueden ustedes ir conociendo una parte del mundo de la educación, que es la formación continua docente. Bueno, esto como introductorio al tema que hoy nos ocupa, que es poder desentrañar los pensamientos pedagógicos de estas figuras tan destacadas como son las de Sarmiento, Simón Rodríguez y Paulo Freire. Esto nos exige, en primer lugar, un proceso de contextualización, que no lo vamos a hacer en toda su profundidad como se merecería, pero sí algunas aproximaciones. ¿Me están escuchando bien? Si alguien me puede contestar por el chat para no sentirme tan sola. Bueno, perfecto. Cualquier pregunta van introduciendo ahí algún comentario y lo vamos retomando. Lo vamos levantando, como dicen ahora en la virtualidad. Perfecto, me quedo más tranquila. Bueno, empecemos con Sarmiento, si les parece. Ojalá hayan podido empezar a ver ustedes los videos. Les decíamos la clase pasada que este año hemos optado por reemplazar los textos por una webgrafía, que serían estos videos que tan magistralmente elaboraron desde la Universidad Pedagógica, la UNIPE, la Universidad Pedagógica como la conocemos en Argentina, de la provincia de Buenos Aires, que es un ciclo de maestros argentinos, de maestros, de grandes maestros, y esos 3 videos que hemos compartido sobre cada uno de estos autores nos parecen sumamente interesantes para conocer los autores y las obras. Entonces, en vez de leer, vamos a contar con la información que nos proveen estos videos, ¿no? Y bueno, ahí en el caso de Sarmiento hemos puesto como obligatoria el visionado del video sobre Sarmiento y un texto de una colega nuestra que tiene su complejidad, pero del que nos parece bastante rico tomar algunas ideas de lo que ella plantea en su texto para analizar la obra de Sarmiento. Bueno, decía recién en relación a la contextualización que es importante ubicar el momento histórico que se vivía en cada uno de estos territorios donde estas personas nacieron y desarrollaron su obra, ¿no? En el caso de Sarmiento, Sarmiento nace en 1811, al año siguiente de la Revolución de Mayo, y, y transcurre todo el siglo XIX, toda su obra, su pensamiento y su actuación política y pedagógica transcurre todo el siglo XIX, que es, lo van a ver ustedes mejor en historia, los momentos de conformación del Estado-nación como Estado, ¿no? Entonces, su papel político es muy destacado porque no se queda en un lugar de neutralidad, sino que toma una posición clara, defiende sus ideales y desde un lugar político va generando su propuesta, ¿no? Y su posición transparente, explícita en las obras en los escritos, en la obra que él va publicando y en las obras que va concretando. Entonces, la primera cosa que se nos aparece y que lo dicen las autoras que entrevistan en ese video, como Miriam Sotwell, que es una especialista en historia de la educación, o Adriana Puigros, que es la actual viceministra de Educación del Ministerio de Educación de la Nación, y para nosotros una maestra, una fuente fundamental para entender la historia argentina. Adriana Puigros ha sido profesora de la historia de la educación argentina en la Universidad de Buenos Aires muchos años y investigadora incansable de la historia de la educación. Bueno, estas 2 autoras lo que destacan en primer lugar de Sarmiento es justamente las controversias y las polémicas que hay en relación a su figura, a su obra, a sus escritos, ¿no? Como decían, como dicen al final uno de los referentes en relación a la obra de Sarmiento, es tan controvertida, tan controversial, es tan polémica sus posiciones, que tomar posturas en alguno de los extremos resulta, ahí voy,
resulta infructífero, poco fructífero. O sea, sin embargo, en la historia de la educación ha habido, y en la historia cultural de Argentina, ha habido fuertes debates entre pro Sarmiento y contra Sarmiento. Nosotros tenemos la tarea de desentrañar su obra, comprenderla en su contexto y analizar cuál era el pensamiento, cuál era la perspectiva que Sarmiento pensó y proyectó para la educación de nuestro país. Bueno, ahí aparece, y esto es un elemento común para todos los maestros que estos autores, que este ciclo de videos plantea, la idea de que la escritura es un acto político, la escritura como acto político, tanto en Sarmiento como en Simón Rodríguez, como en Pablo Freire, la obra escrita de estos autores no es secundaria, es prioritaria, es principal, pero no como una obra que comparte una perspectiva románticamente, aunque Sarmiento algo de romántico tenía, como dice también sus estudiosos, sino como una forma de generar definiciones políticas, como una forma de influir en un grupo social, en este caso las sociedades de sus tiempos, para construir verdades o para construir perspectivas válidas por sobre otras que podían ser contrarias. Entonces, para entender la obra de Sarmiento, no podemos dejar de lado ninguno de sus textos, ninguna de sus obras, tanto la escritura periodística que él tanto alimentaba en los distintos periódicos, como en sus grandes escritos o libros, ¿no? Y lo mismo pasa con Freire, lo mismo pasa con Simón Rodríguez. Claro que Simón Rodríguez en su época tenía menos posibilidades la imprenta no estaba tan desarrollada por estos pagos, pero en fin, la escritura como acto político los reúne, los convoca a los tres en esta instancia de construir un proyecto pedagógico. Otra de las características que comparten Sarmiento en términos de contextualizar, otra de las características que comparte Sarmiento con Simón Rodríguez es que están los dos muy involucrados en los procesos independentistas. Es decir, Sarmiento en Argentina participa y toma postura respecto a los modos de organización política del Estado Nacional en los años posterior a la independencia, ¿no? A la Revolución de Mayo, que marca la independencia de estos territorios con la colonia española. Simón Rodríguez, en cambio, comienza a participar en los años previos a la independencia del virreinato de Nueva Granada, que era en ese momento el territorio, pero al haber sido el maestro de Simón Bolívar, tiene una participación activa en cómo están pensando ellos la conformación, la constitución del Estado-Nación de cada uno de estos territorios. Entonces ambos comparten esta preocupación por pensar la educación, pero no separada de un proyecto político. Es decir, ambos comparten la preocupación de pensar una educación que forme parte de un proyecto político, dando lugar a un Estado-Nación incipiente, ¿no? A un Estado-Nación que se va conformando. Entonces, volviendo a Sarmiento, las contradicciones y las tensiones que más caracterizaron toda su obra tienen que ver con la dicotomía, el dualismo con el que más se lo conoce a Sarmiento, que es civilización y barbarie, ¿no? Es decir, el proyecto pedagógico que impulsa a Sarmiento, su escritura, la creación de las escuelas, toda la obra que plasma Sarmiento durante su vida, está tensionada por esta forma de concebir las posibilidades de desarrollo de una sociedad. Para él, claramente, la forma de desarrollo y la posibilidad de construcción de un país estaba marcado por una forma de estar en el mundo al que llama una población civilizada, en contraposición con una forma de estar en el mundo que él caracteriza con este concepto de barbarie. Y cuál es la complejidad que tiene esta caracterización de barbarie, y es que bajo ese rótulo era imposible pensar su transformación. Yo acá quiero traer, a lo mejor
pueden ustedes hacer una relación ahí, quiero traer la idea de fabricación que hemos estado hablando en la clase pasada. Si Sarmiento realmente confiaba en la posibilidad de fabricar, en el sentido metafórico, ¿no? Sarmiento confiaba en la posibilidad de que un sistema educativo organizado tal como él lo estaba pensando, podía generar un sujeto social civilizado que era el que se necesitaba para el proyecto político de país. Y que quien no se adaptaba, no se amoldaba, no se acomodaba a ese molde, eh, debía ser destruido, debía desaparecer del territorio, ¿no? Es decir, claramente él está a favor de la abolición de esos grupos sociales que él consideraba imposibles de ser civilizados, que eran considerados ineducables, diríamos hoy, desde nuestras categorías pedagógicas. Y esto habilita a lo que luego fue posteriormente la destrucción, la desaparición en el territorio argentino de los grupos aborígenes, ¿no? Por eso esta dicotomía de civilización y barbarie va generando tanta polémica en la obra de Sarmiento. Quiero ver si hay algunos aportes en el chat. A ver. Eh, bueno, esta pregunta ya la vamos a abordar más adelante. Dice, ¿existe un carácter antagónico entre el concepto de educación popular de Simón Rodríguez y la idea de educación popular concebida por Sarmiento, ya que ambos hablan de educación popular? Pero Sarmiento plantea el exterminio de parte de la población que no llegan ni a ser rebeldes, y Rodrigo incorpora a todos estos sectores marginados a ser participantes principales de este proyecto. Exactamente. Ese es un punto que es muy interesante de analizar al trabajar con estos dos autores, porque ahí sí, efectivamente, hay diferencias sustanciales en la forma de concebir la educación popular o la educación pública, que son los dos conceptos que están ahí dando vueltas en ese debate pedagógico, y que de alguna manera han estado bastante invisibilizados porque Simón Rodríguez fue bastante negado en el debate pedagógico moderno, digamos. Por algo decimos que hay una pedagogía triunfante, una pedagogía normalista triunfante que generó operaciones culturales de éxito, de preeminencia, generó operaciones que le dieron posibilidad de éxito, le dieron posibilidad de verdad, criterios de verdad, a una pedagogía por sobre otras. Es decir, no es que el único, siempre solemos decir esto como ejemplo, no es que Sarmiento fue el único que pensó la escuela, que inventó la escuela y que tuvo la inteligencia como para darle un formato a la escuela. Había debate pedagógico, había muchas posibilidades de pensar la escuela. El formato escolar moderno que triunfa es el que alimenta Sarmiento, inspirado por las experiencias que ya se venían desarrollando en Europa, y lo que más inspira a Sarmiento es cuando conoce el despliegue que iniciaba Estados Unidos. De ahí que trae las maestras de Estados Unidos, ¿no? Eh, bueno, ahí hay unas cuestiones muy interesantes para analizar en esa decisión que toma Sarmiento de traer las maestras de Estados Unidos. Pero bueno, digamos, decimos entonces que la contradicción y las tensiones en el pensamiento de Sarmiento y de sus creaciones claramente están atravesadas todo el tiempo por esta dicotomía de civilización y barbarie. Y en esa dicotomía lo que aparece es la igualdad como promesa. Esto lo destacamos porque en realidad después vamos a ver cómo en Simón Rodríguez el concepto de igualdad aparece de otra manera y también marca la diferencia con Simón Rodríguez. Es decir, el proyecto político-pedagógico que encarna Sarmiento está orientado hacia la persecución de la igualdad como objetivo. Es decir, la igualdad es a lo que se pretende llegar. La igualdad es el objetivo que nutre todos los dispositivos que se organizan para el sistema educativo argentino, para llegar a una situación de mayor igualdad. Pero el diagnóstico demográfico que toma como punto de partida Sarmiento es de
profunda desigualdad y de desconfianza en la posibilidad de la transformación social de determinados grupos sociales a los que él considera que no merecían recibir la educación, que es el grupo de los aborígenes, el grupo de los... Bueno, y eso está muy fuerte, muy claramente expuesto en su obra del Facundo, que aparece, ¿por qué tanta preocupación sobre la barbarie? Hay una operación discursiva en la obra de Sarmiento en la que, bueno, Juliana, la profesora Juliana Enrico, en el texto que tenemos ahí acompañando al análisis de Sarmiento, lo plantea, hay una operación discursiva de amenaza de que la barbarie puede volver. Es decir, Facundo amenaza representando grupos sociales que parecían incivilizados o más rebeldes, aparece siempre como una amenaza para volver y destruir las posibilidades de proyección y de progreso de todo el proyecto político. Entonces, estas tensiones y estas dicotomías expresadas en esta dupla, esta díada, digamos, esta dicotomía entre civilización y barbarie, nunca se atenúa en el pensamiento y en la obra de Sarmiento. Está permanente a lo largo de toda su historia, a lo largo de toda su vida y en todas las intervenciones políticas. Por tanto, al mismo tiempo que, como dice Adriano Puigros, ¿no?, en alguno de sus escritos, al mismo tiempo que Sarmiento deposita, Sarmiento y todo el grupo que lo acompaña, porque no es solamente él, es toda una generación, todo un grupo de intelectuales de la época, ¿no? Al mismo tiempo que depositan una plena confianza en este dispositivo que es la escuela, ordenada de determinada manera, junto con eso está la total desconfianza en la posibilidad de que determinados grupos puedan sumarse. Por lo tanto, por un lado, es democrático, porque abre la escuela y confía en que la escuela es el lugar privilegiado para la transmisión del conocimiento, y por el otro lado, promueve la abolición de determinados grupos sociales que estaban en este territorio. Ese proyecto político, pedagógico que sostiene Sarmiento, decimos que se asienta en una población idealizada, en un sujeto social idealizado, que en realidad la generación del 80, la generación política de ese momento, aspiraba que se nutriera de la inmigración. Sin embargo, la inmigración europea no reunió las características que ellos esperaban, porque no vinieron grupos sociales ilustrados, de la Europa ilustrada. Vino la población analfabeta, la población que estaba buscando nuevas fuentes de recursos porque huían del hambre, de la hambruna de la Europa quebrada. Entonces, de la Europa empobrecida. Después hubo otras inmigraciones en las guerras mundiales, pero en un principio la inmigración que comienza a llegar al final no es la población idealizada que Sarmiento y esta generación había soñado para ese proyecto político. Lo que teníamos en estos territorios eran sujetos sociales con otras características. Por eso, en la investigación que hace Adriana Puigros en sus libros de historia tan conocidos, que ya los van a tener que estudiar, dice que la escuela impone un sujeto pedagógico por sobre un sujeto social. Es decir, la educación, la figura de la familia, del hombre adulto que transmite la escuela es el que termina imponiéndose, pero no existía previamente en la sociedad, ¿no? Entonces, el proyecto político necesitaba una población que no existía, una población que estaba idealizada en los escritos, en la obra de Sarmiento. Por lo tanto, no queda otra que apoyar y confiar en el poder formativo y en el poder de imposición que tenía la escuela. Y aquí vamos a este punto, no sé si alguien quiere agregar algo, las profes que están ahí acompañándome, si quieren agregar algo, si no seguimos con el siguiente punto.
Si por momentos ustedes ven que la filmina se sale de la pantalla es porque yo entro al chat para ver si hay participaciones. Así que no se asusten que todo el tiempo estoy volviendo. No sé si alguna de las chicas quiere agregar algo, si no sigo con el punto sobre la educación popular. Recuerden que estamos haciendo una apretadísima síntesis porque en esta clase lo que queremos es eh, lo que queremos en esta clase es hacer un recorrido por estos tres pensadores de manera muy sintética y que ustedes puedan después profundizar con la bibliografía que tienen. Sí, Liliana, en Sí. una acotación, una nota al pie, ¿no es cierto? Porque, digamos, para entender estos pensadores necesariamente tenemos que recurrir a hacer una contextualización del momento histórico, en fin, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo. Pero, ¿por qué traerlos en pedagogía? Porque hay ideas, hay nociones, hay categorías, como por ejemplo educación popular, educación pública, que merecen una mirada estrictamente pedagógica, más allá de la historia de la educación. Ustedes en historia de la educación van a seguir profundizando, seguramente van a retomar eh, estos pensadores, pero con la cátedra entendimos que también desde la pedagogía hay nociones que son tan potentes hoy también, y que luego, a ver, esta idea de educación popular que tenía Sarmiento, esas mismas palabras van a ser tomadas, por ejemplo, por Paulo Freire, con otro sentido, nada que ver. Entonces, como en contextos diferentes, las mismas palabras nos remiten a nociones pedagógicas distintas muchas veces, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ir trabajando en estos tres autores. Sí, exactamente, así es. No recuerdo al final si les dije o no que hemos preparado 3 filminas que profundizan la perspectiva de Sarmiento, que le incorporó el profesor de historia y que después que la vean en historia también las vamos a traer acá, donde destacamos esto que dice Analía, ¿no es cierto? La perspectiva pedagógica para pensar Sarmiento. Bueno, entonces decíamos que aparece la idea de la concepción de educación popular que trae Sarmiento. Y decimos que esa idea queda plasmada claramente en su obra Educación Popular. Primero, en la obra de Facundo plantea todo el debate de civilización y barbarie, pero luego en su obra Educación Popular, que es, yo les diría, miren, cuando en la unidad próxima, en la segunda unidad, hablemos del formato escolar y volvamos a pensar en las piezas que conforman el formato escolar, en la invención de la escuela, la obra de Sarmiento, este libro, Educación Popular, es eso, es inventar cada una de las partes que debía tenerse en cuenta para la conformación de un sistema educativo, desde las leyes, la formación de los maestros, los edificios escolares, los horarios, el currículum. Ese tratado pedagógico que escribió Sarmiento, Educación Popular, es la invención de la escuela pública argentina. Es eso. O sea, él fue diseñando al modo de armar un dispositivo, como si nosotros tuviéramos que armar un dispositivo para algo y vamos acomodando todas las piezas que necesitamos. Él armó el rompecabezas de la escuela, pero no de escuela en sí misma, sino del sistema en su conjunto, porque efectivamente escuelas ya había. En la época de la colonia hubo escuelas, en la época en esos años de la independencia hubo escuelas, en Europa, en Estados Unidos, él vio escuelas, pero lo que él armó fue el rompecabezas del sistema educativo y lo escribió en esa obra, en Educación Popular. Por supuesto, ahí está su concepción acerca de la educación popular, pero está todo, ¿no? Ahí todo defiende los palacios del saber. Si la escuela es un lugar que se admira, los padres querrán enviar a su hijo. Exactamente. No sé cuál es el último concepto de Puigros que me piden ahí. Ya me fijo y lo repetimos.
Pero bueno, estamos diciendo esto, ¿no? La educación popular, la obra de educación popular es exactamente el armado de un rompecabezas, donde va pensando en todos los elementos que había que resolver para que este país tuviera un sistema educativo. Claro que a nosotros, desde el punto de vista pedagógico, no solo nos interesa ver eso, sino también la concepción de educación que estaba plasmada en todo en esa tremenda minuciosidad para explicar las cosas. ¿Qué concepción de educación popular aparece? Bueno, la concepción civilizatoria, que no está muy lejos de la concepción educativa que prevalecía en el mundo europeo. Hay una fuerte inspiración de Sarmiento de lo que él en sus viajes por Europa pudo ver, donde la imposición de un currículum homogéneo en todas las aulas de manera uniforme y homogénea permitía la conformación de una identidad, de la construcción de una identidad, que luego se nutre de la perspectiva que ve, otras perspectivas que ve con Estados Unidos. Ahí, en la mirada con Estados Unidos, a él lo que le permite es ver la conveniencia de que en este territorio, con este diagnóstico demográfico que él hace, tuviéramos un sistema centralizado y no un sistema descentralizado como lo tiene Estados Unidos. Estos son conceptos que ustedes ya los van a ir desentrañando, pero rápidamente. Un sistema educativo centralizado es un sistema que tiene un único centro de poder de decisión. Nosotros tuvimos un sistema educativo centralizado, fuertemente centralizado, porque era nación, el poder ejecutivo nacional, el que definía el sistema educativo en su conjunto para todas las provincias. Digo tuvimos porque ese carácter centralizado se fue descentralizando en las últimas décadas del siglo XX. Estados Unidos nace con un sistema descentralizado, donde cada estado toma decisiones y la articulación se hace entre los distintos estados, pero la decisión no está en un poder como fue en nuestro país y en muchos países, en la nación, el poder ejecutivo nacional, sino que en Estados Unidos esas decisiones las van tomando cada uno de los estados. Entonces, a Sarmiento lo que le permitió la mirada sobre el sistema educativo de Estados Unidos fue desplegar su admiración por el carácter científico que tenía ese proyecto, pero además por la fuerte impronta que tiene todo el positivismo en Estados Unidos, pero además ver la conveniencia de que en nuestro territorio un sistema descentralizado no le permitiría construir tan rápidamente como se esperaba un proyecto nacional civilizatorio. Entonces, esa concepción de educación popular está asentada fuertemente en esta idea de mundo civilizado, un mundo civilizado donde el hombre adopta determinadas formas de comunicarse, de dialogar, de ordenar su vida, etc. Ahí el texto que nosotros compartimos con ustedes, con Juliana Enrique, nos trae esta expresión que me parece muy interesante para dar cuenta de cómo, porque uno también puede preguntarse, pero ¿cómo fue que logró tanta imposición? Bueno, porque la obra de Sarmiento está cargada de mito también. No es solo para entenderlo a Sarmiento y todo su grupo, no es solo entender su vida, sus escritos, sus creaciones, sino también todo lo mitológico que se fue creando en torno a ello. Y Juliana ahí dice en un momento que esta concepción de educación popular está caracterizado por la emergencia de una nueva discursividad que transforma los imaginarios culturales de su época. Es decir, lo que traía Sarmiento y su grupo era un nuevo discurso, una nueva forma de entender cómo el hombre, la conveniencia del hombre de estar en el mundo, dejar determinadas costumbres e imponer otras y lograr que ese imaginario cultural fuera imponiéndose, fuera ganando, prevaleciendo por sobre otros, ¿no? Concretamente se trata de culturas, costumbres, formas de hablar, formas de organización del tiempo. Y ahí la autora Juliana usa el término biografemas. Y ella se preocupa, intenta en su escrito dar cuenta de cómo se enrieda, cómo se va entramando la vida y obra de Sarmiento con el contexto social, con los movimientos políticos de su época, y
cómo van generando ciertos imaginarios, ciertas leyendas, ciertas mitologías en torno a su biografía. Por eso no habla de biografía, habla de biografemas para dar cuenta de que al estudiar la herencia sarmientina, inevitablemente se cruzan, se presentan ahí un montón de perspectivas más mitológicas, leyendas o formas de simbolizar más allá de la objetividad lo que ocurre con esta acción que despliega Sarmiento, ¿no? Julián Enrique dice ahí, irradia el efecto de verdad epocal. Es como que instala una verdad propia de la época. Podríamos sintetizarla diciendo, era deseable, comenzó a ser deseable en la época que los niños, en vez de estar en la calle jugando y con cualquier forma de vestirse, era deseable que los niños empezaran a circular por los espacios, por los pueblos, por las ciudades, con guardapolvo blanco, impecables, todos igualitos, y en una sala, reunidos durante la mitad de la jornada, en una sala con una maestra. Es decir, una nueva verdad se logra imponer sobre otras, ¿no? Dice Juliana, irradia el efecto de verdad epocal que logra investir como personaje público, atravesado por una densidad política que toma cuerpo en los actores centrales de la intelectualidad rioplatense. Bueno, escribe difícil Juliana, tengan paciencia con la lectura de este texto porque es muy denso todo lo que ella está diciendo ahí, pero es muy rico. Miren con qué palabras ella nos trae a la figura de Sarmiento como un personaje público con mucha densidad política. Incluso, bueno, la misma Adriana Puigros comenta, parece que tenía un carácter bastante poco sociable el hombre, con mucha energía en toda su discursividad, en toda su acción, por lo tanto impone determinadas formas de pensar y no se anda con muchas cuidados en sus expresiones sociales, ¿no? Bueno, y todo eso está fortalecido por esta idea que yo mencionaba antes respecto a evitar la amenaza de Facundo, ¿no? En la construcción del sistema educativo popular deposita la garantía, la confianza de que se garantiza la absolución de la barbarie. Y todas estas ideas se van plasmando de una manera impresionante a través de toda la trayectoria política que él tiene, sobre todo cuando asume la presidencia y crea la cantidad de escuelas que crea, escuelas primarias, las escuelas normales, ahí está lo del palacio. Eso miren, yo creo que todavía es conmovedor entrar a las escuelas normales que tenemos en nuestro país. Si ustedes recorren en sus ciudades y visitan con miradas de arquitectos o miradas de turistas los palacios que representan las escuelas normales, es algo que conmueve. Por ejemplo, en cualquier escuela normal uno ingresa y ¿qué se encuentra en primer lugar? Con una gran escalera palaciega. Acá en el Carbó es la escalera interminable que tenemos que subir para llegar al segundo piso, el tercer piso, de mármol, de piso de mármol, por ejemplo. Y esa era la idea de Sarmiento, formar a los maestros en un palacio, para que las familias que vivían en condiciones muy precarias y en situaciones materiales de mucha precariedad, sientan como muy valioso que sus hijos puedan conocer y acceder a esos espacios, ¿no? Y además él completa después toda su obra, la creación del observatorio meteorológico, el observatorio acá en Córdoba, que esa es una historia muy interesante porque da cuenta de su lucha contra la iglesia. Es militante laico. Sarmiento tiene una militancia por la laicidad de la educación que no logra, ahí no logra ganarla en su plenitud, pero, y esto ustedes lo van a estudiar mejor en Historia de la Educación, ¿no? La disputa de Sarmiento por la educación laica, que también se muestra acá en Córdoba cuando crea el observatorio, que no lo crea en la universidad. ¿Por qué no lo crea en la universidad? Porque él critica de la Universidad Nacional de Córdoba el carácter teológico que tenía en esos tiempos, que después va a estallar con la reforma universitaria, que ustedes la van a haber estudiado en el cursillo de ingresos. Pero justamente él crea el Observatorio Nacional en Córdoba
fuera del ámbito de la universidad, porque eso también refleja su lucha contra la imposición de la Iglesia Católica y la presencia de la religión en la educación. Y después, cuando asume como director general de la escuela director general de escuela en la provincia de Córdoba, ahí nuevamente aparece la escritura como acto político, logra impulsar una ley que se transformará luego en la Ley Nacional de Educación, 1420, que construye el sistema educativo a partir de 1884. A mí me impacta pensar esto, que en realidad los últimos años de la vida de Sarmiento concluye con la sanción de la ley. Él muere en 1888 y 4 años antes logra sancionarse la ley que le da, que configura, que le decimos es la ley nacional, que le da origen al sistema educativo argentino, ¿no? Y con todas esas características y particularidades que tiene la escuela pública argentina. Había una pregunta antes. A ver, no sé si alguien quiere. Hasta acá lo de Sarmiento, ya les decía, para esta apretadísima síntesis que intenta ponernos en contacto, apenas ponerlos en contacto con la obra de Sarmiento. Sí, defiende los palacios del saber, es un lugar que admira. Aún muerto es una amenaza, dice exactamente Facundo, aún muerto es una amenaza. ¿Cómo? Hay una novela, Liliana, de una escritora cordobesa que se llama Viviana Rivero. La novela se llama De mujer y maestra. Y justamente cuenta la historia de una maestra del Carbó. Así es. Siglo XIX. Así es. Que se enamora de quien va a ser quien va a estar a cargo de este observatorio en Bosque Alegre. A ver, uno también en esas obras no, literarias... es el de Barrio Observatorio, no es el de Bosque Alegre, es el de Barrio Observatorio. Perdón. Claro. Uno en esas novelas accede también a un contexto de época a través de la literatura que nos permite completar el panorama de lo que era ser maestra normal en ese momento, de todo lo que Sarmiento posibilitó, digamos, la apertura a estas maestras de Estados Unidos, que fueron las primeras formadoras de docentes en ese contexto. Bueno, retratan una Córdoba donde las políticas de Sarmiento en algún punto la tocan. Claro. Más allá de ser una Córdoba, digamos, más conservadora, Córdoba la adopta, pero también en estos ámbitos educativos, en nuestra provincia, bueno, las políticas sarmientinas en esa época se dejaron ver. Y además... ¿Puedo decir una cosa? Sí, por supuesto, adelante. Voy a decir respecto a Córdoba, a las páginas finales de Facundo, Civilización o Barbarie, Sarmiento muestra cómo detesta a Córdoba. Así Sarmiento es. no quiere a Córdoba, justamente porque, como dice el manifiesto de la Reforma, es monacal y monárquica. Entonces, esa poesía de Córdoba de las Campanas seguramente le hubiera caído muy mal a Sarmiento. Muy mal. Por ejemplo, en el mismo periodo en que se crea el observatorio, todavía en la Facultad de Derecho se enseña el derecho para con los siervos. Entonces Sarmiento ve que hay una pedagogía todavía instalada desde la época de la colonia. Entonces a veces queda muy descalificado el maridaje de Sarmiento con el positivismo, pero Sarmiento, incluso Avellaneda, que es en el periodo en que se crea la Facultad de Ciencias Naturales, tienen una férrea convicción de que el progreso va a venir del lado de las ciencias. De las ciencias. Un verdadero atraso, la educación jesuítica y franciscana de esos momentos.
Y Así después es. una cosita que quería decir en relación a esa hermosa cita de Adriana Fontana respecto a la promesa. Hay un texto de Jacques Derrida, no sé si lo conocen, es un filósofo francés que murió hace relativamente poco, y Derrida dice que la promesa siempre está acechada por la traición, que si hay Claro, promesa, hay traición, porque uno nunca prometería algo si no estuviera en duda de poder hacerlo. Entonces está claro, muy lindo el tema de la promesa en este contexto donde seguimos apostando a la educación a pesar de la incertidumbre, ¿no? La promesa de que esto va a suceder. Pero tal vez en Sarmiento no sea una promesa, porque Sarmiento, si bien hay tensiones muy fuertes, tiene un claro, proyecto que trata de debilitar, ahogar y eliminar las incertezas, digamos, ¿no? Porque claro. sus ineducables, que serían quienes ponen en jaque el proyecto educativo, el proyecto pedagógico, pero no le da cabida, digamos, allí nada puede suceder. Bueno, eso quería Claro, en relación a lo claro. que quería. Y Está bueno, muy buena la idea de retomar esta idea de la promesa, como pensar en algo inherente, propio o presente todo el tiempo en el debate pedagógico, ¿no? Cómo la promesa y cómo se concibe la promesa, hasta qué punto es una garantía de alcanzarse o está atravesada, como dice Derrida, con la traición. Yo pensaba, ¿será la traición o será la imposibilidad de alcanzar la promesa? Porque en realidad el sueño de Sarmiento de que el 100% de los niños estén en la escuela recién se logra en 1950. Es decir, pasaron más de 50 años para que se lograra que ni siquiera el 100, el nivel de escolarización de la escuela primaria llegara al 95% de la población. Así que también, no sé si es traición o imposibilidades que van marcando el camino de construcción de esa promesa, ¿no? Bueno, claro, pero yo digo, digamos, también Sarmiento tiene que ser traicionado de alguna forma, porque están los claro, claro, ineducables, digamos, o sea, hay quien en algún momento más ligado al romanticismo, hay una apuesta más fuerte a la educación, que claro, después ya en conflictos y armonía termina adjudicando el atraso a cuestiones raciales. Por eso también es sí, interesante plantearlo en términos de sí, proyecto educativo, siempre revisable, claro, digamos. claro. Eso es Bueno, fuerte. a ver, hoy voy a cerrar la ventana porque mi perra está ladrando. A ver si hay alguna participación de estudiantes que nos quieran hacer alguna pregunta. Esperamos, si se va entendiendo, pásennos alguna pista, alguna respuesta en el chat, cómo nos van, si van entendiendo, si hay muchas dudas, cómo la van llevando. Digo una cosita más que tengo apuntada acá. Bueno, Con el tema del biografema, que está muy bueno cuando Juliana habla de biografema, porque quiere decir que hay una vida que también se va marcando con la grafía. Y entonces también esta idea tan de pasaje de la pedagogía, porque la idea de pasaje, de transformación como pasaje, que después vamos a ver en Freire que la idea de transformación viene por otro lado, ¿no? Pero hay una idea de progreso, de pasaje hacia lo mejor. Entonces, ¿cómo el enclave de esos escritos políticos y pedagógicos tiene un arraigo en la vida de Sarmiento? En su salida de San Juan, en su mirada hacia Europa, la incorporación de todo ese saber universal.
Y claro. bueno, y su relación con Dominguito también, que eso, Ah, sí, sí. mira, yo les quiero contar una cosa, acá Dale, dale. compartimos, ¿no? Que cuando armábamos este programa, nos encontrábamos que teníamos a todos padres en el origen de la pedagogía. Hoy en tiempos de feminismo, también la traición viene por ese lado, ¿no? Así es. O sea, ese me parece que también es lo interesante del texto de Juliana. Bueno, Así es. una especie de parricidio, digamos, sería la lectura traidora de Sarmiento. De Y hay que traicionar a esa maestra normalista que nos trajo Sarmiento, digamos, hay que transformarla en otra cosa. así es, porque además la presencia de la herencia sarmientina es algo que nos marca fuertemente y con el cual es una herencia con la que tenemos que lidiar. Es decir, pensar la transformación de la escuela inevitablemente nos lleva a transformar esa herencia que tan fuertemente marcó la docencia argentina, ¿no? Eh, dice que, acá dice alguien, entre las identificaciones que realiza Sarmiento sobre los grupos sociales, remarca los sectores americanos, aborígenes, no integrados, que no logran ser ni siquiera parte de la barbarie. Sí, es tremendo. Y están determinados a ser un estorbo para el desarrollo. La única solución es la exterminio. Efectivamente, Sarmiento expresa o plantea lo que para él era la única solución, que era el exterminio, y que después se concreta con la campaña del desierto, ¿no? Sí, la lucha contra, claro. Y respecto a lo que decía recién Adriana sobre la figura de la mujer, es muy interesante el estudio, algunas investigaciones, algunos estudios historiográficos que se hacen sobre el papel que desempeñaron las maestras estadounidenses, por qué vinieron, cómo se animaron a venir, qué pasó con sus vidas, y en general la docencia argentina feminizada, el lugar marginal que fueron ocupando por una sociedad patriarcal, etcétera, etcétera. Recién ahora se están como habilitando ciertas miradas críticas al machismo, a la sociedad patriarcal, que también marcó el proyecto pedagógico, ¿no?, de estos años. Bueno, vamos a Simón Rodríguez, no se asusten, estamos haciendo saltos así, ¿cómo se dicen los saltos que hacen en el circo? De una punta a otra, estamos haciendo unos saltos impresionantes, pero bueno, les recuerdo, el objetivo de esta segunda parte de la unidad tiene que ver con empezar a aproximarnos, empezar a conocer pensamientos, formas de reflexionar acerca de la educación y haceres y formas de hacer, de inventar la educación que hubo en distintos momentos. Y nosotros estamos privilegiando acá el contexto latinoamericano, por eso tomamos Sarmiento, Simón Rodríguez y Venezuela, y Pablo Freire. Igualmente, para estudiar a Simón Rodríguez, que les decía antes, es un pensador, es un pedagogo que estuvo muy relegado en la misma pedagogía, en la propia pedagogía, estuvo muy relegado, estuvo muy ocultado, poco estudiado, poco visibilizado durante muchos años, pero que se ha recuperado su obra, se ha empezado a estudiar un poco más el papel que él tuvo en el debate pedagógico latinoamericano, que resulta muy interesante, sumamente rico y bien ilustrativo de lo que significa asumir posiciones diferentes. El nombre, Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez, bastante extenso. Él nace antes, digamos, comparte un par de décadas en la vida de Sarmiento, con la vida en la época de Sarmiento, pero como yo les decía antes, él tiene una inserción en movimiento, ya en la colonia, cuando todavía era colonia. Sarmiento aparece muy posteriormente, posterior a la independencia de Argentina, pero incluso la actuación de Simón Rodríguez comienza cuando aún estamos en el virreinato, en la época de la colonia.
nace en 1771 y comienza a trabajar en el Cabildo, en lo que era la organización pública de Caracas en ese momento, cuando todavía estaban las colonias españolas. Es decir, prácticamente él inicia lo que sería la instrucción en Venezuela bajo el dominio de las colonias españolas. Pero ¿qué pasa? Que esto es lo rico que tiene este autor, que en realidad lo que él hace en sus primeros ensayos, desde el primer momento en que él comienza a darle forma a una propuesta de instrucción, lo hace de manera innovadora, y demasiado innovadora para la época, ¿no? Como dice una de las estudiosas de Simón Rodríguez ahí en el video, es como que está adelantado 2 siglos. Sus pensamientos pedagógicos, su forma de pensar la educación era tan atrevida para el momento que todo el tiempo va siendo criticado y tratado como el loco, el que estaba pensando cosas imposibles de ser procesadas en su época, ¿no? Entonces, inmediatamente que él va gestando formas de construir, formas de inventar la instrucción desde esos ensayos que él va haciendo desde el comienzo, recibe al mismo tiempo críticas porque sus modalidades son demasiado innovadoras para el momento. Él va gestando una propuesta innovadora para sus tiempos, diferente de lo que fue Sarmiento, que estaba más alineado en lo que conformaba la pedagogía europea, ¿no? La pedagogía más moderna o enciclopedista o ilustrada o positivista, si queremos ponerles algunos calificativos. Él va rompiendo desde entrada con esas características. Pero ¿qué ocurre en ese comienzo de su trabajo pedagógico? Que tiene un alumno ilustre, que va marcando fuertemente toda su vida, su obra y sus acciones, que es Simón Bolívar. Simón Bolívar es alumno en esos primeros ensayos que hace Simón Rodríguez, y con él va gestando una idea de patria grande, de libertad, de emancipación, que va atravesando también el proyecto pedagógico de Simón Rodríguez. Tal como pasa con Sarmiento, su proyecto pedagógico también es un proyecto político, solo que no encuentra las formas de imposición que sí encontró Sarmiento, porque, como les decía al principio, sus planteos son realmente revolucionarios desde un comienzo, ¿no? Él, igual que Sarmiento, en uno de sus informes, en uno de sus escritos, va reclamando y va diseñando lo que se necesitaría para una escuela pública, para construir un sistema educativo en ese territorio. Y él en el informe que presenta, que lo presenta a las autoridades españolas durante el momento del virreinato, reclama y propone toda una serie de acciones que debía hacerse, entre las que incluye la creación de las escuelas, la formación de los maestros, la organización de espacios en todo el territorio para recibir a los niños, aulas, materiales didácticos, libros, bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese planteo, en esa configuración, diríamos, en ese armado del dispositivo, incluye un concepto que es el que le va a costar las mayores críticas, y es que, a diferencia de Sarmiento, él incluye a todos, verdaderamente a todos. Es decir, no solo a los que reúnen determinadas características físicas, sino también a los pardos, los morenos, o sea, todos los grupos sociales. Él parte del principio de la educación. Por eso ahí empieza a conformarse una serie de precisiones y discusiones en torno a el concepto de educación pública y popular. Educación pública, en tanto, es un sistema educativo a cargo del Estado, dirigido a todos, para que todos tengan el derecho a ingresar a la escuela. Pero el agregado de educación, el agregado de esta idea de pública y popular, permite pensar quiénes son todos, permite pensar que para Simón Rodríguez todos tienen derecho a la educación pública que ofrece el Estado sin ninguna discriminación.
no comparte la idea de Sarmiento de que algunos no merecían o no podían ser educados. No existe esa posibilidad para Simón Rodríguez de que alguien quede afuera. Dice una de las historiadoras que la frase más linda que tiene Simón Rodríguez cuando dice que no quiere ver a las cholitas y los cholitos deambular por las calles, sino que los quiere ver en la escuela. Y con esa expresión está queriendo decir, no los quiere, Simón Rodríguez no pretende que esos cholitas, esos cholitos, esas formas culturales propias de la región, se neutralicen, se opaquen, se olviden, se destierren por la imposición de otra cultura que correspondería a las clases sociales burguesas en ascenso. A ver, repito esta idea. Sarmiento, trato de repetir y clarificar esta comparación. Sarmiento lo que hizo fue una gesta civilizatoria, por la cual imponía un modo de ser en la sociedad que incluía determinada forma de lenguaje, determinada forma de vida, determinada forma de gestualidad, etcétera, etcétera. Eso se imponía por sobre cualquier otra cultura existente. Otras culturas, otras formas culturales existentes debían abolirse, desterrarse, transformarse, para que se imponga esa forma civilizatoria que transmitía la escuela. Simón Rodríguez pensaba que la escuela no podía hacer esa imposición. Simón Rodríguez pensaba que la escuela debía traer, incorporar esas formas culturales propias de la región, expresadas o ilustradas con esta idea de los cholitas y los cholitos. Los cholitos, ustedes saben, son esas formas de vivir propia del altiplano, que tienen formas de vestir, formas de transitar por la ciudad de una manera particular. Simón Rodríguez jamás pensó en eliminarlos, siempre pensó en incorporarlos, incluso con sus propios lenguajes. Entonces, esto es lo que le valió la exclusión en el debate pedagógico. Por eso decimos que Simón Rodríguez tiene una perspectiva completamente revolucionaria de la educación popular desde el principio del siglo XIX, o sea, mucho antes de que los países de América Latina empezaron a conformar su sistema educativo. Y por eso fue tratado como el loco. Hay una historia muy fuerte en su relación con Simón Bolívar, porque justamente las ideas que él le transmite a Simón Bolívar y toda la gesta libertadora de Simón Bolívar termina en esas traiciones, podríamos decir, como decía recién Adriana, ¿no? En esas traiciones que nos va gestando y que va transformando esas ideas originales respecto de la igualdad. Entonces, para entender esa perspectiva y esa experiencia innovadora que sostenía Simón Rodríguez, lo que tenemos, la diferencia y lo que marca esa perspectiva es la igualdad no como objetivo a alcanzar, sino como principio, como punto de partida. No es que vamos a ser iguales pasando por la escuela, somos iguales, iguales en términos de condiciones de posibilidad para ser educados. Y en esa igualdad, a partir de esa igualdad, como punto de partida, la igualdad permite también el progreso, la conformación de la ciudadanía, pero una ciudadanía humanitaria, una ciudadanía que reconoce, que no parte de la obediencia, el disciplinamiento y la aceptación de la conformación de la propiedad privada, sino la conformación de una ciudadanía pensada más en clave latinoamericana, es decir, en reconocimiento a la particularidad de la conformación del sujeto social propio de estos territorios. No sé si se entiende, si estoy muy bien, yendo muy rápido. Me falta ver... Yo quería agregar unas cositas también. Dale. Que están preguntando sí, ahí por el chat. Pregunta si también Simón Rodríguez incluía a las mujeres. Según el libro que yo tengo de referencia, incluía a las prostitutas también, porque en relación, eso lo dice también, creo que es Adriana Pueyrós en el video, de cómo Sarmiento piensa la escuela también en términos edilicios, una escuela que tiene muros, y en cambio Simón Rodríguez hace escuelas más vale itinerantes.
Eso por un lado, o sea, no está pensando en una escuela cerrada, y quizá podríamos pensar que Simón Rodríguez, este proyecto, se parece mucho más a esta idea actual de hacer escuela, que una escuela ya hecha, ¿no? Porque la centralización implica eso, ya un modelo de escuela ya fijo. Claro. Y después también, en relación a la promesa y a la incertidumbre, ¿no? Porque esto de la traición sería como el no poder cumplir, que ahí estaría su riqueza, no su negación, ¿no? Porque da lugar a lo otro. Pero en términos de eso, quería contarles que a Simón Rodríguez le decían el Sócrates de Caracas, por lo ilustrado que era. Entonces, lo digo a esto porque a lo mejor parece que Sarmiento, por su ilustración, termina imitando a Europa o a Estados Unidos, pero Simón Rodríguez hablaba muchísimos idiomas, estamos hablando del 1700 y algo, bueno, ya finales del siglo XVIII, y maneja muy bien la escritura, es una persona muy culta, y que ha viajado mucho también, ha sufrido exilio en su propio país, ha viajado a Europa, tengo leído por ahí que llega hasta Rusia. Y tiene una frasecita que toma un filósofo que se dedica mucho a la pedagogía, que es Walter Cohen, que dice, ensayamos o erramos. Acá está en la filmina también, Adri. Bueno. No lo vi a eso. Sí, el de ensayamos o erramos. Entonces también, acá lo veo. El ensayo, digamos, como una posibilidad de error y de asumir el error, pero sin doblegarse a la copia, ¿no? En ese sentido está re lindo. Nosotros vamos a ver en la unidad 3 la pedagogía como invención, entonces acá se puede reconocer también la invención. Y otra cosa que dijo Lili también, que lo digo para destacar, que aparece también en el video, es que en Sarmiento aparece la libertad y la igualdad como algo a construir a futuro, y ahí Maxi Durán, en el video, introduce otra lectura a partir de Simón Rodríguez, que es la de la igualdad ya, la igualdad ahora, en este presente. O sea, la igualdad no es algo que tengo que construir, sino es algo que tengo que verificar en el presente. Eso es una cosa que la toma de otro filósofo pedagogo, que lo capaz que alguien que anduvo ya por institutos de formación docente lo conoce, que es Jacques Rancière. Incluso en el ISEP, que es el instituto que nombró Lili de la provincia, hay un curso sobre Jacques Rancière. Así que bueno, en ese sentido es otra noción de emancipación, es una emancipación que mira a lo que va a venir, y entonces en ese sentido vale la pena matar con tal de que con eso se llegue al proyecto que ya está establecido. En cambio, en Simón Rodríguez hay otra posibilidad. No se le niega la afirmación a nadie. Exactamente. Sumando lo que dice, yo no sé si ustedes me ven ahora que saqué la filmina, no sé si me ven. Sí, bueno, acá estoy con un librito que a mí me resultó lo más atrapante, que es el que menciona recién Adriana, que es de Walter Cohen, un estudioso de la obra de Simón Rodríguez. Y en un momento dice que dice Walter Cohen, de Simón Rodríguez pudiésemos decir que es el ensayar como desafío, una práctica del atreverse a pensar, a imaginar, a soñar sin miedos, sin tapujos, con yerros, sí, con éxitos parciales también, muchos fracasos, y otra vez de vuelta al camino del ensayo. El ensayo en él es trocha, que se abre y se cierra de continuo, de finitud, de inicio, de reinicio, de seguir viviendo, de seguir andando hacia un final que es un volver a empezar un nuevo comienzo. Es hermoso el texto de Walter Cohen sobre Simón Rodríguez, el maestro inventor, lo define él así, como el maestro inventor. Y acá bueno, lo tengo yo también en la mano. No sé si es precioso. No, que acá lo tengo también en la mano, no sé si es otra edición la que tengo acá.
Bueno, nos parecía importante, además en esta selección que hemos hecho de autores, nos parecía importante también la figura de Simón Rodríguez porque aparece en él claramente esta idea de invención de la que hablábamos en el comienzo de la unidad, ¿no? Pero en él está la idea de invención como un ensayo, el ensayar como desafío, como el ensayo, y vaya si no tiene actualidad hoy. Hoy estamos en este contexto ensayando y asumiendo el desafío de la transmisión en un hábitat que para nosotros es irreconocible. Yo recién decía, a ver cómo voy, porque extraño verles las caras, extraño ver las miradas, las pistas que nos da el encuentro presencial. Pero así, ahí estamos, asumiendo el desafío y tratando de reinventar este modo de transmisión que hoy nos exige la pandemia y la crisis que estamos viviendo, ¿no? Entonces, nos parecía muy importante y cada vez más valioso traer la figura de Simón Rodríguez, descubrir su pensamiento, descubrir su obra. En la historia de la pedagogía, como decíamos antes, está bastante descuidado, recién en los últimos años está apareciendo. No sabemos muy bien cuánto ha incidido en la historia del sistema educativo de Venezuela. Seguramente la República Bolivariana y los movimientos políticos que hubo en los últimos años han recuperado tanto algunas ideas de Bolívar como algunas ideas de Simón Rodríguez en la conformación política, más allá de lo que hoy esté pasando. Digo, hay algo en la herencia de Venezuela, de la pedagogía venezolana, que está impregnada por las ideas de Simón Rodríguez y que por lo tanto nosotros nos impacta para poder pensar y reconocer cómo fue el debate pedagógico, cómo circuló el debate pedagógico, sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Es decir, cómo se fue conformando ese país, esos países latinoamericanos, en relación al desafío que tenían, que era conformar un sistema educativo propio, nacional. Y ahí rescato otra de las cosas que señala Cohen, y también lo reiteran los historiadores que están en el video que ustedes habrán visto, y es la idea de lo particular de la historia, lo particular del contexto latinoamericano en la historia de la educación. O sea, lo que se proponía Simón Rodríguez y lo que demandaba como tarea a futuro era la construcción de una pedagogía popular y americana. Sarmiento miró deslumbrado Europa. Simón Rodríguez tenía claridad de que estos territorios eran diferentes y que había que construir una identidad particular, diferente, propia. Nosotros hoy hablamos de una pedagogía latinoamericana, en los encuentros de cátedra de pedagogía discutimos sobre su existencia. Es decir, nos preguntamos, ¿hoy hay una pedagogía latinoamericana propia de nuestra región o seguimos replicando modelos europeizantes? Y bueno, claramente estamos ahí retomando el desafío que nos planteó Simón Rodríguez. Para él, la tarea era construir una pedagogía latinoamericana, popular y latinoamericana. Y en eso no es una tarea que no hemos concluido, es una tarea que tenemos por delante y que seguramente las nuevas generaciones tendrán que revisar y retomar como una tarea específica. Claramente de Europa no tenemos que copiar más nada. Y lo que nos está pasando es una prueba de eso, ¿no? Y esa es una empresa revolucionaria, por eso Simón Rodríguez lo planteaba con claridad. Ahí pusimos también en la filmina esta idea de la escuela, la articulación de la escuela y el trabajo, exactamente, y que decía recién Adriana sobre la incorporación de las mujeres. Él planteaba escuelas abiertas, escuelas con oficios, escuelas que trajeran el oficio al espacio áulico y escuelas que se instalaran en las fábricas. Era una perspectiva totalmente revolucionaria para el momento, ¿no? Bueno, sus críticas le valieron, igual que a Freire después, el exilio, el andar todo el tiempo viajando evitando la persecución política, ¿no? Bueno,
una cosita, antes de que avances en otra cuestión. Digo, qué fuerte esto que recién hoy, en el siglo XXI, digamos, nos estemos preguntando si hay una pedagogía latinoamericana que tenga que tener identidad propia, que tenga que diferenciar. ¿Por qué recién ahora? Digamos, no hoy precisamente, no en este año, sino hace un tiempo, pero muy reciente en la historia de la construcción de la pedagogía como disciplina. Y uno podría pensar en la marca tan fuerte que deja el modelo sarmientino en el que fuimos educados, un modelo europeizante que no solamente da forma a nuestros cuerpos, a nuestra forma de pensar en torno a lo escolar o lo educativo, sino que va mucho más allá, ¿no? Hemos naturalizado un modo de pensar y un modo de referenciarnos también a los pensadores europeos antes que los propios. Y estaba pensando, potente, para articular cortito, intento esta idea de biografema que plantea Juliana y que trajo bien a Adriana. Grafema es una grafía y por lo tanto es una huella, ¿no? Toda grafía deja una estampa, una marca sobre una superficie. Y uno podría reconocer que hay huellas que se dejan con intencionalidad, pero hay otras huellas que quedan bajo la superficie, ¿no? Que probablemente alguien tiene la intencionalidad de generarla, de dejarla, pero que el que la recibe, esa marca, no es consciente de esa tal marca, ¿no? Entonces, pienso la efectividad que tuvieron esas marcas en la conformación de nuestras identidades y que digamos, que es la efectividad en definitiva del dispositivo escolar. Y si hoy no nos resulta tan claro ver esas marcas, es justamente por eso, por lo efectivo que fueron. Claro. Y probablemente la contrastación con las perspectivas de Simón Rodríguez y Paulo Freire nos ayuden a desnaturalizar, a mirar este carácter de artificio que dejó una huella que no es neutral, que es política, ¿no? Que muestra una posición y una cosmovisión. Y en eso también rescato lo que decía Nadia en los comentarios, en la diferencia, y que lo tomamos claramente vos también, Lili, del concepto de igualdad. Y pensar, hoy nos trae el ICE, lo rescatamos a Rancière, nos trajeron los cuadernos del Programa Nacional de Formación Permanente, el PNFP, 4 o 5 años atrás, en otra gestión en el Ministerio de Educación de la Nación, planteando esto de la igualdad como aquello de lo que se parte. Y si es algo de lo que se parte, es algo que nos responsabiliza quienes somos educadores o cumplimos lugares en torno a la educación como los pedagogos, de sostener esa igualdad, ¿no? Muy distinta a esta idea de punto de partida sarmientino, de un déficit, y que en realidad intentamos igualarnos como a la cultura europea civilizada. Eso nada más para articular algunas cosas que me parece interesante plantear. Ya que Aralía trajo la cuestión de las novelas históricas, es interesantísimo ver en los relatos, en las novelas, en las biografías de gente que fue a la escuela bajo la impronta del normalismo, que tuvo esas maestras normales que les imponían determinadas formas de estar. Es impresionante en los relatos literarios cómo la familia se sometía totalmente a la imposición de la escuela, ¿no? Y cómo transformaban sus formas de hablar para respetar, porque la promesa existía para una mejor vida, etc. Y cómo hoy podemos mirar críticamente eso y cómo nos podemos desafiar a pensar otras formas de transmisión, ¿no? Efectivamente, como dice Euge, la lectura de estos autores nos ayudan a pensar de otra manera, porque como lo tenemos tan naturalizados, nos cuestan imaginar otras formas, ¿no? Así que, bueno, es como que el tiempo vuela en esta virtualidad. Ya son las 7, más de las 7:30. Quiero decir 3 cositas sobre Freire, para dejarles acá algunas ideas de Freire. Es muy probable que ustedes lo hayan escuchado nombrar o algunas cosas conozcan de Freire. Está más cerca en el tiempo porque estamos en el siglo XX. Piensen ustedes los sistemas educativos ya expandidos, consolidados, instalados en todos los países, pero en Brasil con un alto nivel de analfabetismo. Es
decir, Freire nace en 1921, yo tengo el orgullo de decir que lo alcancé a conocer, me conmueve recordar ese momento en que lo conocimos a Freire en un lugar, en un encuentro que vino a Buenos Aires, y Freire es uno de los pedagogos más conocidos internacionalmente, hoy censurado en Brasil por este gobierno terrible de Bolsonaro, pero bueno, es una obra conmovedora, impresionante, muy significativa para la pedagogía latinoamericana, y que comienza con, y nuevamente marcada por su accionar político, es una pedagogía política. En el caso de Freire, explícita, porque la idea central, una de las ideas centrales de Freire es concebir la educación como una acción política, pero una acción política que se pone a favor de los oprimidos, que permite la liberación de los oprimidos, ¿no? Es decir, él parte de una concepción social en el que reconoce que en una sociedad hay dos grupos, en estas sociedades capitalistas están marcadas por la presencia de dos grupos, los opresores y los oprimidos, y que hay dos posibilidades de educar, una educación que está a favor de los opresores, a la que él llama educación bancaria, y una educación que está a favor de los oprimidos, que él propone denominar la pedagogía de la liberación. En realidad, estas ideas de Freire se plasman a lo largo de toda su vida en diferentes acciones, en diferentes funciones, en diferentes experiencias educativas de todo tipo, ¿no? Su comienzo se sitúa en el Brasil, en el norte de Brasil, nordeste brasilero, que es una zona muy pobre, que en los años 60 estaba caracterizada por un alto nivel de analfabetismo, y que su preocupación original estuvo centrada ahí, en la situación de los adultos analfabetos. Él comienza a realizar una experiencia de extensión cultural en la zona, en donde, siendo abogado, su formación de base es el derecho, pero termina dedicándose a la educación a partir de una experiencia de extensión cultural y a partir del trabajo de su esposa en la escuela primaria, y de empezar a reconocer las características que estaba teniendo la educación en esa región. Se gana el reconocimiento y una rápida difusión de sus ideas y de su propuesta a partir del método de alfabetización. En la década del 60 él empieza a desplegar y a promover un método de alfabetización que resulta muy efectivo, muy rápido, para que los adultos se vayan apropiando del dominio de la lectoescritura, pero más que eso, en realidad no es solo un método de enseñanza, es mucho más que eso. Mucho más que eso, es un proceso de concientización, es decir, él comienza a proponer una forma de enseñanza por la cual, al mismo tiempo que el adulto va reconociendo la construcción del lenguaje, va reconociendo su situación de oprimido. Los campesinos de la zona rural encuentran allí una forma de reconocer lo que les está pasando a ellos en esa situación de opresión. Eso lo va plasmando en las primeras obras, que son las más conocidas y que en nuestro país y en todo el mundo estuvieron totalmente prohibidas, porque fueron parte de la primera etapa de la obra de Freire, que son estos dos libritos que yo guardo y atesoro con mucho cariño, a ver si se los puedo mostrar, que son los dos libritos que se publicaron, no sé si los ven, estos son de la década del 60, comprados acá en Córdoba en una librería y guardados y escondidos muy celosamente, porque si me los llegaban a pescar me metían preso. Y yo era estudiante en aquellos años, que es los libros más famosos de Freire, que es el libro Educación como Práctica de Libertad y Pedagogía del Oprimido. Están amarillitos, están todos rotitos, pero bueno, fueron en su momento lectura clandestina, porque estaban totalmente prohibidos, y yo los guardo y los atesoro como un gran... Tienen las marcas de las lecturas de aquella época en que era estudiante y que lo leíamos a escondidas porque estaban prohibidos. Lili, te quiero contar sí. que durante
la dictadura, Freire fue un autor prohibido y muy perseguido, muy perseguidos quienes lo leían en nuestra facultad, acá, cerquita. Claro. El secretario académico de ese entonces, Alberto Caturelli, Así es. tiene un libro que yo también lo tengo, y tengo un artículo sobre ese libro que también está todo bajado como el tuyo, pero que nada que ver, nada que ver el libro que escribe Freire, que se llama, el contenido, claro, se llama Freire y Marcuse, los teóricos de la subversión. ¡Ay, no! Sí, así se llama el libro, y en la tapa tiene a un supuesto subversivo con el pelo larguito, con lentes intelectuales y un fusil en la mano. No bueno, sabía de la existencia de ese libro. Es un libro bastante duro, porque él escribe en contra de Freire y tiene algunos pies de páginas en contra del positivismo y da nombres a pie de páginas, y fue un libro nefasto, por eso te digo, sería nada que ver. Bueno, no, eso quería decir nada más, porque Freire, o sea, su propuesta, de alguna manera, en ese momento, viene a complementar un proyecto de liberación latinoamericana que excede a la pedagogía, pero que la pedagogía debe sostener, debe hacer lo suyo la pedagogía, digamos, para posibilitar esa tarea emancipatoria. Así es. Yo los tengo muy guardados porque efectivamente los tuve que esconder en esos años, porque si en el ómnibus nos llegaban a pescar con algunos de estos libros, íbamos presos. No literalmente, claro, íbamos presos, o sea, nos detenían. Era muy peligroso andar con estos libros, pero no los quemé nunca, sino que los escondí. Mis viejos no tenían idea de qué se trataba, entonces los escondí en lugares donde jamás me los encontraron. Después los rescaté y los sigo guardando. Pero era muy peligroso andar con Freire en la mano. Y bueno, después, en la época de la democracia, ya pudimos conocer más de cerca su obra, estudiarla a fondo, y efectivamente pudimos escucharlo, porque Freire viajó mucho por muchos lugares, por muchos países. En Argentina vino en varias ocasiones, en varias oportunidades, y siempre transmitió esta idea de la educación como práctica de la libertad, ¿no? Efectivamente, uno de ustedes ahí dice, como el método de alfabetización en realidad era una forma de empezar a trabajar con la lectoescritura a partir del universo vocabular de los campesinos. Es decir, vieron que hay un chiste de Mafalda que con respecto a la forma en que se enseñaba a leer y escribir en aquellos años, decía: mi mamá me mima, mi mamá me ama. Bueno, en contra de todos esos métodos esquemáticos de enseñanza, Freire partía de las palabras que tenían significado para la gente. Entonces, tomar esas palabras, ese universo vocabular de los grupos de campesinos, implicaba empezar a tomar conciencia y trabajar la condición social, las situaciones sociales concretas en las que la gente vivía, que eran oprimidos. Eso se popularizó muchísimo en los años 60, 70, porque, por ejemplo, acá desde la universidad, antes de la dictadura, se hacían campañas de alfabetización en las villas y se trabajaba con el método de Freire. Entonces muchos colegas nuestros, estudiantes en aquellos años, fueron perseguidos por eso y debieron exiliarse porque habían participado de las campañas de alfabetización en las villas con el método de Freire. Más allá de... Ahí, sí. Perdón, ahí en el chat, hace un ratito dejé un link de un documental muy lindo que se llama Uso mis manos, uso mis ideas, que es, bueno, una película, un film, más o menos de 50 minutos, de finales de la década del 50, de una experiencia educativa en el sur de nuestro país. Mira. Con imágenes tomadas de ese momento, donde sí, verdaderamente, digamos, 30, 40 años después, donde es reconstruido y tomado ese material fílmico original, los sujetos, esta idea de práctica
emancipatoria de la educación como práctica liberadora, claro. esos campesinos, esos obreros que ahí van a ver en el documental, lo viven así, lo retratan así, con la simplicidad de contar su experiencia, pero uno ahí, en ese material fílmico, concretamente es un ejemplo de estos conceptos que estamos tratando de hacer circular en una experiencia argentina, concreta, año 57, si no me equivoco. Claro, sí, sí. La obra de Freire y las propuestas de Freire tuvieron mucho impacto en lo que se llama la educación de adultos, la modalidad de educación adulto, y en lo que se llama el movimiento de educación popular en América Latina. Respecto al impacto que tiene tanto este movimiento como las ideas de Freire en la escuela, en el sistema educativo, hay muchas discusiones, hay muchas diferencias, se están como analizando, porque realmente es como que las propuestas de Freire fueron muy importantes para los procesos de educación de adultos, para los procesos de alfabetización, pero apenas alcanzaron a modificar algunas metodologías de enseñanza de la lengua. Y esto tiene que ver con algunas de las cosas que comentan algunos estudiosos de Freire respecto a las distintas etapas de la obra de Freire, como que algunos identifican que hay una primera etapa en estos años 60-70, que sería la etapa más revolucionaria de Freire, donde él plantea una disrupción en las formas de la transmisión cultural totalmente muy próxima a lo que fueron los movimientos revolucionarios y al movimiento tercermundista de la Iglesia Católica. Él siempre estuvo vinculado con la Iglesia Católica, pero desde una posición bien de izquierda, digamos, y en esa primera etapa el planteo más radical está expresado en estos libros que yo les mencionaba recién y en las acciones que él va desplegando en Brasil hasta el momento del exilio. Luego viene la etapa, el periodo del exilio, donde él estuvo muchísimos años realizando diferentes, nunca estuvo quieto, siempre estuvo realizando diferentes actividades educativas en distintos países. Hay un momento muy importante de su exilio que es cuando estuvo en Chile, junto al gobierno de Pinochet, desplegando ahí una tarea educativa muy interesante que también se tiene que ir por los sucesivos golpes de Estado. Después está la experiencia que hace en Guinea, que es muy ilustrativa porque ahí despliega toda una serie de orientaciones sobre formas educativas, sí dentro de la escolarización, en un país donde recién comenzaban a generarse formas más ordenadas de sistematización de la educación, y después viene el periodo en que él vuelve a Brasil definitivamente, en 1980, y ahí tiene actuaciones muy importantes en cuanto al ámbito académico, digamos, desde las universidades, cuando asume las cátedras en dos universidades, una de Campiña, pero sobre todo la Universidad Católica de San Pablo, donde hay un movimiento de resistencia estudiantil que él acompaña con mucho compromiso, pero también ahí en San Pablo asume la función de secretario de Educación, formando parte del Partido de los Trabajadores, que él es fundador de las primeras, es fundadora, participó en la etapa fundacional del Partido de los Trabajadores. Pero hay toda una controversia respecto a cuánto él puede hacer por transformar el sistema educativo desde esos lugares, que lo plasma mucho en sus escritos. Varios escritos de Freire dan cuenta de la dificultad y él va analizando esas dificultades que encuentra al intentar modificar la estructura y las formas, el trabajo pedagógico que se desarrolla en las instituciones educativas. Yo tuve ocasión de trabajar durante 15 días en Brasil en una universidad de Santa María, donde había
un grupo de investigadores que trabajan en la universidad, la herencia, el legado de Paulo Freire, y este es un punto que a ellos les preocupa y lo van revisando todo el tiempo. Claro que esto fue mucho antes de Bolsonaro, ¿no? Hace unos 6, 7 años por lo menos. Y, esta idea respecto a lo que traigo es esto. Lo que quiero traer en todo este relato es esta idea central. ¿Cuánto podemos tomar de Freire y del movimiento de educación popular latinoamericano para la escuela, para el sistema educativo? Hay como ahí una disyuntiva compleja respecto a cómo pensó Freire la escuela. En ese sentido, Adriana Puigros ahí tiene un escrito que dice, en relación a la vaca, lo expresa así, ella dice, ¿cómo Freire pensó la vaca sagrada? La vaca sagrada es la escuela. Es decir, la pregunta es, finalmente, Freire, ¿estaba en contra del sistema educativo o no? ¿O quería transformar la escuela? ¿O pensaba que no era posible transformar la escuela si no era por fuera de la escuela? Bueno, este es un debate que siempre atraviesa la obra de Freire. Sin ninguna duda son sus aportes, sus convicciones, su planteo respecto a la educación como práctica de libertad, como praxis, alimenta y nutre otra forma de pensar el vínculo pedagógico. Sin ninguna duda, su crítica a la educación bancaria ha permitido pensar de otra manera el vínculo pedagógico, ¿no? A transformar esta unidireccionalidad del vínculo pedagógico en el que el maestro enseña y el alumno aprende en un estado pasivo. Eso claramente se nutre de las ideas freirianas, pero queda pendiente en el debate, en el análisis, en el estudio de la obra de Freire, cuánto de su obra permite transformar la escuela o sigue quedando como ideas como por fuera, por el costado de la escuela. Eso lo van a poder ustedes retomar cuando sigan estudiando la obra de Freire. Es apasionado, tiene una forma de escritura muy atractiva, y seguramente van a encontrar muchos elementos que les permite ilustrar y ahondar este debate de Freire, ¿no? Una cosa, A ver qué dicen acá. Gracias, profe. Freire enseña a partir de los... en el 73 fue la experiencia, acá, fue un grupo de militantes, van a una villa, claro, en Neuquén es esta, claro. Una cosita en línea con lo que decís, Lili. En Córdoba hay un grupo de educadoras que constituye el colectivo de nivel inicial, que participan en un libro sobre una propuesta de educación popular en la escuela de Malvinas Argentinas, ¿no? Así es. Parte de una de las autoras, Elena Simar, y bueno, un grupo de pedagogas ahí y de profesoras que trabajan en esa línea. Y por otro lado, Gustavo Gali, por ejemplo, es un referente que también trabaja sobre los conceptos, por ejemplo, los núcleos problemáticos y esta palabra generadora, trastocada a otra forma en este tiempo en la educación secundaria. O sea, hay unos cuantos avances en términos de hacer este maridaje entre la propuesta freiriana y la escuela en la escolaridad obligatoria. Más allá de lo que vos comentaste de la educación de jóvenes. Claro. ¿No? Bueno, me parece que se nos ha hecho una clase bastante larga, demasiada exposición para nuestro gusto, pero bueno, esperamos que esto les pueda ayudar a familiarizarse y profundizar en la lectura de estos autores que son tan ricos, tan interesantes y que nos movilizan con su pensamiento. Vamos a subir la grabación de esta clase al aula para que todos la puedan compartir. Por favor, explíquenle a sus compañeros, ayúdenlos a acercarse a esta clase. Vamos a subir las filminas también. Y ya nos estaremos comunicando para ver el próximo jueves qué modalidad adoptamos para el encuentro de la clase. Estamos con ganas de usar el canal... ¿Cómo? ¿Cómo?
Bueno, digo, podemos usar el YouTube, hemos visto que el profesor de historia está usando unas clases muy ricas con el canal de YouTube, estamos pensando en probar eso también, y bueno, ir probando distintas modalidades para que ustedes puedan continuar en el trayecto por esta asignatura. Un abrazo grande, virtual, un beso grande, cuídense mucho. Ya Chao, pasará chao, todo y nos chao. podremos encontrar. Un abrazo grande, chao a todos, chao profes, Adiós. chao estudiantes, Adiós. nos vemos. Hasta la semana Nos que vemos. viene. Nos vemos. Sigo leyendo yo. Yo también. Yo estoy mirando dónde se habrá grabado. Supongo que aprieto ahí y se corta la grabación. Se corta la grabación, te dice detener la grabación y te lo va a mandar a tu cuenta de Drive. Ah, bien, ahí me fijo. Y ya que estás, antes que terminemos de irnos, Sí. fíjate que no encontrás ahora en la configuración, Lili, los pedidos de ingreso de la gente, porque muchos me pusieron que habían recibido la invitación, pero el hospedador, que sos vos, tiene que habilitarlo. Claro, pero cuando empezamos fueron apareciendo, yo los fui habilitando todos, y en un momento dejaron de aparecer y estuvo Lucas acá probando y no encontramos la forma de... Se está grabando, chicos. Ah, sí, en configuración, ¿no, Lili? No, No. no se me corta la grabación. A ver. Es en los puntitos del costado. A mí la otra vez me parecía de Sí, los tres claro, no. puntitos.